En esta primera parte nos comience a acompañar para hablar de economía nuestro amigo, el licenciado Mauricio Peralta Mayorga. ¿Cómo está, don Mauricio? Lo veo tranquilo y con colores bastante discretos y como dicen, tranquilitos, tranquilitos. Pues sí, la verdad es que es para mí siempre motivo de alegría, pues, realmente venir aquí a compartir con vos algunas situaciones coyunturales, ¿verdad?, económicas, en aquello que le hemos dado a llamar, ¿verdad?, y que probablemente se convierta En hablar de economía. hablar de economía cada semana. Creo yo que es muy importante, Bueno, ¿verdad? vivimos hablando de economía diario. El gran problema es cómo dar los indicadores y los datos económicos necesarios para que por un lado la gente no se preocupe, porque a veces Sí. ustedes los economistas auguran cosas malas, ¿verdad? Y parecieran maltusianos, ¿verdad? Y en otro momento hay otros que dicen que todo anda bien, que las cosas andan súper, y también agarra carreta, uno va a gastar su real y después dice, hombre, ya y mira que mañana iban a subir las cosas. No, hombre, compraste mal. Pero bueno, le agradezco que haya estado aquí. Particularmente la semana pasada el FUNIDE, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, que es, diríamos, el centro de pensamiento, ¿verdad?, que se quiere convertir, creo que está compitiendo hasta con el INCAE ahora. Ahí tienen una contradicción entre el INCAE y el FUNIDE, aunque hay muchos del INCAE que están en el FUNIDE. Quieren, pues ellos, convertirse en la voz, ¿verdad?, del análisis económico del país, ¿verdad? El doctor Muñiz, que es un gran especialista en temas económicos, apareció pues brindando el informe trimestral sobre lo que va del año 2013 en materia económica. Yo quisiera, usted como economista, y tratándolo de transmitir a la población, porque muchas veces estas informaciones quedan en los corrillos de los empresarios, entre los economistas mismos, y no va a la población. Más que las cifras que el medio de comunicación, a su interés, quiere difundir. Una de las cifras que también se estaban diciendo ahí era como que en Nicaragua en el trimestre no habíamos andado tan bien en cuanto a exportaciones, y eso comenzaba a preocupar a algunos. Su análisis y comentarios sobre el informe del FUNIDE, tanto en forma como en fondo. Bueno, muchísimas gracias, Plinio, de nuevo, ¿verdad?, por estar aquí contigo. Realmente el informe de FUNIDE, como vos bien has dicho, es un intento porque la sociedad civil, o en este caso un instituto de investigación económica privada, nos diga a los nicaragüenses, nos oriente a los nicaragüenses en cuanto a información económica se refiere. Pues realmente sí, el jueves pasado fue su primer informe trimestral del año. Ellos hacen 4 informes al año y se basó básicamente, valga la redundancia, en los resultados del 2012, de la economía de Nicaragua en el 2012, y esto se basó en los datos del informe anual que publicó el viernes antes de Semana Santa, a través de su gerente general, el doctor Ovidio Reyes, el Banco Central de Nicaragua. Es decir, gran parte del contenido de lo que nos transmite FUNIDE en su primer informe trimestral está basado a como debe de ser en los datos oficiales. Exactamente. Entonces, lo más importante en esta primera etapa, ¿verdad?, en que se basa en datos del Banco Central, es, por ejemplo, apunta de que por segundo año consecutivo Nicaragua crece arriba del 5%, que dadas las circunstancias internacionales cada vez un poco más deterioradas, realmente crecer arriba del 5% es muy bueno para cualquier país. Para Nicaragua en especial, ¿verdad?, de que no había experimentado esto de crecer arriba del 5%, pues en la última década, por ejemplo. Entonces, el año pasado, el 2011, ¿verdad?, comparando 2012 con 2011, en 2011 crecemos 5.4 y en el 2012 crecemos 5.2%, que sigue siendo bueno. Y en inflación estamos alrededor del 6.6%. FUNIDES no puede en este aspecto
orientarnos y darnos la información sobre otras variables porque no viene en el informe anual del Banco Central. Tal es el caso del mercado laboral, por ejemplo. En el informe anual del Banco Central no viene, como ha venido en otros informes de años pasados, por ejemplo, la población económicamente activa de Nicaragua en el 2012, tenemos el último dato de 2011, y por lo tanto no tenemos los datos de las personas que están subempleadas, que en el 2011 eran 49%, y las personas que estaban en la informalidad, entiéndase como informal aquella persona que trabaja en un lugar que no lleva estado financiero, que en el 2011 estábamos en 72%, un poco más. Entonces esto ha llevado a pensar a algunos economistas de que tal vez no fue, tal vez de que no tengan los datos, porque realmente la fuente primera es INIDE, después llegan al Banco Central y él los publica, sino que ya comienzan a decir de que probablemente hemos desmejorado estos datos que acabo de apuntar de subempleo e informalidad y que por eso no los publicaron. Pero yo confío que en Nicaragua, en Cifras, que es una publicación de bolsillo que sacan después del informe anual alrededor de mayo, en este Nicaragua en Cifras 2012 sí nos presenten ese cuadro que es muy importante que lo conozca el pueblo nicaragüense, que es sobre nuestro mercado laboral, cuánta gente está buscando trabajo y no encuentra, cuánta gente busca trabajo y encuentra, cuánta gente está en edad de trabajar y cuánta gente puede trabajar. Ahora, en este tema del informe del FUNIDE hay una advertencia sobre una posible baja, dicen, de la ayuda venezolana, y eso sí fue antes incluso de las pasadas o las recientes elecciones venezolanas, que dan dirían para algunos una diferencia de menos de 2 puntos entre Maduro y Capriles, pero que gana, pues ahí en ese momento no se estaban buscando mayorías parlamentarias, entonces un voto da ganador, ¿verdad? Pero sí ellos evidenciaban de que podía haber una baja en el tema de la ayuda venezolana, pero por el otro lado la desaceleración de la economía norteamericana y la contracción de la zona de euro, que supuestamente íbamos a ir nosotros ya en acuerdo de asociación con Europa a estar, como dicen, tranquilos. ¿Eso cómo impactaría para lo que resta del año? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista económico, doctor Peralta? Bueno, efectivamente, Plinio, ese es algo novedoso, ¿verdad? Porque no se suele hacer ese tipo de escenarios como lo hace FUNIDE. A veces un economista que yo respeto mucho, Néstor Avendaño, también los hace a través de su institución COPADE. Aprovecho las cámaras para felicitar siempre a Néstor por su trabajo. Y entonces ellos dicen, bueno, si baja la ayuda venezolana en $300 millones anuales, si la desaceleración de los Estados Unidos es de medio punto porcentual, es decir, en vez de crecer como prevé el día de ayer el Fondo Monetario Internacional 1.9, en vez de crecer 1.9 la economía estadounidense, que es nuestro principal socio comercial, a través del DR-CAFTA. ¿Estaba desinformado el FUNIDE entonces antes de hacer ese análisis de que, porque sí, en esos números sí que tiene el FUNIDE no contemplan la información del FMI? Incluso ellos hacen la aclaración de que están trabajando para hacer todos estos análisis con el último informe del Fondo Monetario de enero. O sea, se adelantaron y entonces ahora esta información que puede haber dado el FUNIDE ahorita, entonces prácticamente queda sin efecto, diríamos, para el análisis, ¿verdad? Bueno, realmente no lo tenían así como se publicó, ¿no? Pero sí el Fondo Monetario Internacional ya había dado algún adelanto de lo que iba a ser el informe que ayer publicó ya en su página web y que traigo aquí los datos, pues, para compartirlos con vos. Ahora, hay contradicciones, por eso le decía, entre lo que el FMI está pronosticando y esta información preliminar que da el FUNIDE como parte del análisis de la información pública que tienen. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, realmente se pensaba que se iba a pasar de 2%, que se creía en enero, a 1.7%. Y realmente solamente va a pasar de 2% a 1.9%. Es decir, nada más una décima del PIB de los Estados Unidos.
ahí realmente pues tenemos buenas noticias, ¿verdad? A pesar de los recortes presupuestarios. O sea, podría, la advertencia que ellos hacían, pues podría estar... Suavizarse un poco. Suavizarse un poco. En el caso de los Estados Unidos. Ajá. En el caso de Europa, con las nuevas previsiones del Fondo Monetario se mantienen igual, porque realmente el 0.3% que va a contraerse la zona euro lo mantiene el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Aquí lo que hay que especificar es que ya el problema de la zona euro no solamente está atacando a los países pequeños del euro, sino que solamente Alemania, de las 4 principales economías de Europa, de la zona euro en especial, no va a caer en su PIB este año. Va a crecer 0.6% apenas, Plinio. En cambio, Francia, que es la segunda economía, va a decrecer, ¿verdad?, un poco, 0.1%. Después viene Italia, que es la tercera economía, y decrece también, y España también decrece. Es decir, el problema de la zona euro, creo yo, que es el problema mundial actualmente. Entonces, también ahí el FUNIDES pues, puede hacer las proyecciones que hizo el jueves pasado, porque realmente todo el mundo manejaba ya que más o menos lo que se pronostica para este año en la zona euro es menos 0.3%. Con respecto a la otra consideración de FUNIDES, es que la ayuda venezolana podría decrecer en $300 millones este año y los próximos años. ¿De crecer a 300 millones o de crecer en 300 millones? De crecer a $300 millones. Correcto. Entonces, en eso realmente, pues, nadie es mago y no sabemos, pues, ¿verdad?, cómo va a ser esa situación. Hay que esperar esta semana que le pongan la banda a Maduro y ver cuáles son sus posibles decisiones posteriores. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos metemos un poco al tema de los aportes que trajo en este informe el FUNIDES, que a veces no solamente son de carácter económico, sino que se meten al social. Sí. Y cuando se meten al social, se meten a las políticas públicas. Y cuando se meten a las políticas públicas, como dicen, le dan su tocadita al gobierno, ¿verdad?, que tiene sus propias políticas públicas. Vamos a los mensajes y regresamos con nuestro invitado Mauricio Peralta Mayorga. Continuamente su programa de entrevista conversando con el economista Mauricio Peralta Mayorga sobre el análisis que él hace de los resultados que ofreció el FUNIDES en su informe, el primer informe del año 2013, ¿verdad? Datos que se dan, que a propósito no lo vi por ahí, por lo menos en las imágenes, ahora ellos lo hacen cibernético, ¿verdad? Ahí lo estuvimos grabando aquí en Control Master y ahí lo tenemos, las imágenes y la presentación que se hizo. Pero solamente parecen unos economistas de figureo y otros que les gusta, o exfuncionarios públicos, ¿verdad?, que les gusta siempre aparecer de cabezones en esos eventos. No lo vea usted por ahí. Pero me veo un tema que es interesante que dice el FUNIDES. El FUNIDES aporta alguna información sobre el aspecto. ¿Qué aportes ve usted novedosos en eso? Y si esta fundación pues ya está comenzando a marcar pasos. Antes decía en una campaña publicitaria incluso que hicieron que había que tener reglas claras, ¿verdad? Y hablaban de institucionalidad, incluso querían ponerle reglas desde el FUNIDES a los gobernantes y a los políticos. Ni los políticos opositores le hicieron caso, ni mucho menos el gobierno. Hoy en este aporte que ellos hacen, ¿cómo lo ve desde el punto de vista del tema de salud y educación? Bueno, realmente hay que reconocer en FUNIDES de que es la única institución que hace estudios de lo que vos apuntabas al inicio, ¿no? En economía las expectativas de cómo va a ser el futuro económico del país influyen sobre las decisiones económicas, empresariales e individuales de cada uno. Entonces también ahí es la importancia de no ser tan negativo, ¿verdad? Tampoco ser optimista sin fundamento, ¿verdad? Entonces FUNIDES lo que hace, y hay que reconocérselo, insisto, siempre lo hace en cada informe, un sondeo sobre la confianza del consumidor nicaragüense y del empresario nicaragüense sobre la economía del país, sobre el futuro económico. Entonces, de diciembre de 2012, la confianza del consumidor nicaragüense, apunta a FUNIDES, y la confianza del empresariado nicaragüense privado, aquí en Nicaragua, tanto extranjero como nacional, es altamente positiva con respecto a diciembre del 2011, ¿verdad? Entonces, ese es un dato bien interesante que hay que recoger. Eso lo hacen todos los informes. Lo que sí viene de novedoso es que toca el tema de salud pública
en Nicaragua y el peso específico que tiene las economías departamentales en la economía nacional, que eso realmente es algo sumamente importante para tomar decisiones de inversión y para saber dónde está ubicado cada departamento con respecto a la capital, ¿verdad? Entonces, en este sentido, en el primero de salud pública, pues lo que resulta es de que realmente el capitalino, cuya población aparece en la publicación de FUNIDE, 1.4 o 1.5 millones de habitantes, comparado con los 6, es decir, el 25% de la población estando en Nicaragua, recibe por lo menos en número de hospitales, en número de centros de salud, más que proporcionalmente su población recibe más servicios de parte de la salud pública que los habitantes que no viven en Managua. Entonces eso me llamó bastante la atención. Creo yo que ese es un llamado, ¿verdad?, que no lo hace explícito FUNIDES, pero se lee entre líneas a que equilibremos un poco más la atención que recibe el pueblo nicaragüense, sobre todo el que no tiene tantos ingresos como para ir a un hospital privado, que reciba igualdad de servicios tanto fuera de Managua como dentro de Managua. Y otro asunto que a mí me encantó escucharlo y verlo escrito en el informe de FUNIDES es cómo todo el mundo dice educación, la educación es lo que nos va a sacar adelante. Bueno, ellos se van a algo más básico. Yo siempre he creído esto, Plinio. Mientras no tengamos salud pública, mientras no tengamos buena alimentación en nuestra población, pues la educación va a ser, la buena educación va a ser una visión o una aspiración utópica. Porque no se puede pensar en buena educación si el niño muere en su nacimiento, si la madre fallece, estamos hablando de la mortalidad materno-infantil, si hay desnutrición. Entonces, ellos nos contextualizan la situación de salud y de nutrición en el país sin mencionar pues esta conexión con educación, que yo siempre he sostenido de que antes de aspirar a tener una buena educación, que dicho sea de paso, vas a tener una buena educación si tenés buenos maestros, cosa que a veces casi no se menciona cuando se habla de la buena educación, que en Finlandia, por ejemplo, es un ícono en cuanto a educación a nivel mundial, porque el ser profesor en Finlandia no es para cualquiera. A propósito, estuve conversando con 3 rectores universitarios de la Federación de Universidades Privadas y decían que no es lo mismo ser un profesional bueno que ese profesional bueno quiera ser catedrático universitario. Claro. Y que lo que hay que hacer es catedrático universitario. Y en la autoevaluación que se están haciendo para poderse acreditar, dice que lo que están buscando es como que hayan buenos catedráticos universitarios y no buenos profesionales dando clases, porque se llegan a dar de grandes y elegantes maestros, porque tienen buen ejercicio profesional y más bien le llegan a transmitir las mañas que tienen a los pobres alumnos. Pero finalmente, el tema de los hallazgos del FUNIDE y las proyecciones del FMI tiene para la economía nicaragüense, esa combinación que eso le faltó al FUNIDE después, porque no tenía los números ya finales. Su aporte rápidamente. Ok, pero antes, digamos, lo de los departamentos, ¿verdad? Managua situado con unos indicadores que ellos tienen variables, como por ejemplo consumo de luz, consumo de agua por departamento, cuánto aporta cada departamento a los impuestos que recoge el país cada año, pues aparece Nicaragua casi con más arriba del 50% de aporte aproximado como del PIB, ¿verdad? O sea, por eso seguimos diciendo que Managua es como la capital y los demás quieren ponerlo como que no tiene aporte, pero sí hay aporte en los departamentos. Bueno, es casi el 50 y el 50%, y ahí es donde también hay que hacer un llamado, ¿verdad? A la descentralización. A la descentralización, como vos bien decís, y a potenciar todas aquellas cosas que pudiéramos tener en los departamentos, como es turismo, como es el asunto del azúcar, del maní. Como me está haciendo hablar, yo le voy a decir, cuando te tocan estos temas, el FUNIDE de educación, yo no sé si lo que quieren es que están promoviendo que se vayan a Harvard, al INCAE o a la Tomás More, ¿verdad? Y no a las otras universidades públicas. O sea, ahí es donde no le veo, ¿verdad? Porque si se quedan como con la bola ensalivada, justificando algún presupuesto de algún organismo extranjero
para financiar política de educación. Y ahí es donde creo que el FUNIDE falla cuando no dice claramente, porque uno de los grandes problemas en Nicaragua es la educación técnica, que nos hace falta. Entonces pues, ellos se van a los cabezones, ¿verdad? Los que como ustedes estudian más de la cuenta, ¿verdad? Y que no, pero que ahora los estamos obligando a que compartan el saber. Finalmente, sí, en eso, licenciado Peralta, para que culminemos el tema de lo que no, los hallazgos del FUNIDE versus esas proyecciones del FMI, ¿qué pudo haber cambiado? Ok, bueno, realmente Nicaragua, y no lo dicen ni FUNIDE ni el Banco Central, en el 2014 no hay proyecciones, ¿verdad? En este informe del FUNIDE ni en el del Banco Central, en el informe anual del 2012. Entonces, realmente uno tiene que acudir a otras fuentes y yo calculo realmente de que va a estar el crecimiento del PIB en el 2013 entre el 4.5 y el 5%, y la inflación va a estar alrededor del 5.5% y el 6.5%. ¿De qué va a depender que estemos más cerca del 5% que del 4.5%? Bueno, aprovechar el ADA, el acuerdo de asociación con Europa, a pesar de tener una Europa en contracción económica, pero que se nos abre un gran mercado ahí, sobre todo nuestros alimentos, ¿verdad? Que son apetecidos ya en el DR-CAFTA, ¿verdad? Profundizar el DR-CAFTA. Fíjate que a la fecha, Plinio, aquí se habla mucho de Venezuela, pero yo le llamo la zona DR-CAFTA, Centroamérica y Estados Unidos, solamente en exportaciones menos importaciones, es decir, superávit comercial. En 7 años que llevamos del DR-CAFTA, sumamos 7.189 millones de dólares. Es decir, más de 1.000 millones de dólares anuales. ¿Y sabes cuál es la forma entonces de amortiguar un poco la crisis internacional en Nicaragua? Aprovechando mercados como el de Canadá. Ahorita el oro está siendo nuestro principal producto de exportación, va casi el 50% a Canadá, casi el 50% a los Estados Unidos. Hacer un tratado de libre comercio con Canadá, que tenemos tiempo, ¿verdad? Desde los 90 que estamos con Canadá y nunca lo concretizamos. En Sudamérica, que solo exportamos a Venezuela, está Brasil, que representa el 40% del PIB. Y para terminar, también el mercado asiático. 4.5% al día de ayer estamos exportando a Asia, incluyendo China continental. Y aprovechar, esto se nos ha olvidado, es que aquí vivimos en un país como de moda, ¿verdad? Las cosas son de moda. Ahorita estamos en una moda. Como la camisa que anda usted hoy de moda. Entonces, mira, cuando ganamos, más bien recobramos nuestro territorio marítimo a través del juicio de La Haya, prácticamente nos dieron en aguas y en riqueza marítima lo que corresponde a Nicaragua en territorio continental. Exactamente. Entonces hay que explotar eso. Ahora, hay que explotar eso porque tenemos la demanda, como te digo, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, a potenciar lo que es Canadá, potenciar lo que es Asia y potenciar lo que es Latinoamérica con Brasil a la cabeza. Finalmente, porque estaba abordando usted en tema, me decía, estuve conversando aquí con Eduardo Enrique, jefe de redacción del diario La Prensa, y un tema que no pudimos abordar es cómo los empresarios nicaragüenses no aprovechan el CAFTA. A 7 años creo que es que tiene el CAFTA ya, sí, y no lo aprovechan. Pero ni el FUNIDE se atrevió a decirle a los empresarios que los patrocinan, miren, aprovechen el CAFTA más de la cuenta. Busquen cómo hacer mayores exportaciones. Bueno, siempre se pueden mejorar las situaciones, pero como te digo... ¿Qué les está pasando a los empresarios que no aprovechan el CAFTA? No, en mi opinión, sí lo están aprovechando. Lo que pasa es que en economía son procesos, ¿verdad? No puedes hablar de hechos así estáticos. Ya me entró usted en la crisis de conflicto de intereses. Le agradezco, don Mauricio, que ha estado aquí con nosotros y poder estar conversando la próxima semana sobre economía. Con gusto, don Plinio, siempre. Vamos a hacer una pausa, luego de hablar con Mauricio Peralta Mayorga, economista, y cuando regresemos vamos a estar conversando con nuestros amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, don Ricardo Vázquez y Ramón Ernesto Galán. Siguen los problemas, ¿verdad? Vamos a hablar de el último foro de la ley 182 que se realizó en la Asamblea Nacional. Los tenían como en escuelita todos ahí los muchachos, diciéndole esta es la ley, esta es la ley. Dicen que el presidente del COSEP llegó un ratito y se fue porque lo podían chimbombear, que los diputados no sabían ni cuál era la ley.
y que también nuestros amigos del INDEC se portaron lentos, hasta el punto que delegaron el día de hoy Marvin Pomares y Gustavo Ortega a venir, sino que nos mandaron a su base, como dicen, su base, ¿verdad?, dentro del INDEC, ni más ni menos que a don Ricardo Vázquez ni a Ramón Ernesto Galán. Vamos al mensaje y regresamos con nuestros invitados.